Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a este tercer encuentro webinario del Diplomado de Internacionalización de Educación Superior. Les mando un saludo muy grande aquí de Buenos Aires, Argentina. Espero que estén aprovechando estos encuentros virtuales que creo que son muy importantes y son bien interesantes. Hoy contamos con la presencia del doctor Alain Boutet. Van a hacer la presentación oficial Max, así que solamente para darle bienvenida y le paso antes la palabra a Max antes de comenzar. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por aquí presentes. Saludos. Muchas gracias, Majo. ¿Me escuchan bien, no? Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos nuevamente después del segundo webinario que tuvimos el viernes. Se oye bien, ¿no? Sí, Marco Antonio. Como dijo Majo, en esta ocasión tenemos el placer de recibir a Alain Boutet, que trabajó en el material de este primer módulo. Entonces nos va a dar una presentación muy ajustada de lo que es la planificación estratégica. La ponencia se intitula Estrategias para la formación de gestores universitarios en la internacionalización. Y bueno, antes de presentarle al doctor Alain Boutet, le voy a dar la palabra a Norma y Claudia, que nos acompañan hoy, para que hagan un breve saludo a cada una. Entonces, te paso la palabra, Norma, para un breve saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, un abrazo, un gusto como siempre poderlos saludar, darle la bienvenida a Alain y sobre todo pues invitarlos a que después de que escuchen la presentación estén atentos y hagan las preguntas, no sean tímidos como dice Max, vamos a tratar en todo momento de compartir, precisamente construyendo juntos. Un abrazo y aquí estamos pendientes para sus preguntas. Muchas gracias, Norma. Claudia, te doy la palabra. Adelante, Claudia. Gracias, Max. Buenas tardes a todos. Un saludo muy cariñoso desde Colombia. Estaré pendiente, como siempre, de sus preguntas y comentarios en el chat, en especial para los participantes que no tienen micrófono. Bienvenidos y gracias, doctor Boutet, por esta conferencia. Gracias, Max. Gracias, Claudia. Claudia, como siempre, los va a acompañar en el chat. Si quieren hacer preguntas durante la presentación, ella va a recabar esas preguntas que va a hacer después, va a presentar a Alain Boutet. Entonces, sin más, brevemente presentar a Alain Boutet, para los que no lo conocen aún, una referencia en el tema de internacionalización universitaria. Antes de hacer su presentación, me parece importante destacar su recorrido. Alain Boutet es director ejecutivo de Relaciones Internacionales y profesor asistente en estudios de desarrollo internacional de la Dalhousie University, aquí en Canadá, la parte de Halifax, de la parte del este. Del 2009 al 2011 ocupó el puesto de director de actividades internacionales de la St. Mary's University, y del 2007 al 2009 fue director de Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Montreal, aquí en Montreal. También fue investigador para estudios latinoamericanos del Center for International Studies and Research, el CERIAM, de la Universidad de Montreal. Alain Boutet tiene una licenciatura y una maestría en antropología de la Universidad de Laval, aquí en Quebec, y un doctorado en comunicación de la Universidad de Quebec en Montreal, de la UQAM. Por lo tanto, como ven, una trayectoria tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico de la planificación estratégica, un referente. Entonces, Alain, un gusto tenerte con nosotros hoy. Gracias por haber aceptado la invitación. Te dejo la palabra para la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano, y gracias a todos por su participación hoy otra vez. Conmigo, con los colegas del famoso diplomado de internacionalización de la enseñanza superior, de la educación superior. Mucho contenido hoy, entonces yo voy a tratar de concentrar en los aspectos claves, digamos, de
de la formación de los gestores universitarios en la internacionalización, a partir de algunos elementos desde la visión misma de la internacionalización, de algunas preguntas claves, como siempre, algunas apuestas en Canadá para darle una base comparativa de lo que ocurre aquí en Canadá, en un país donde los sistemas de, digamos, de enseñanza superior bueno, siempre se dan como una referencia a nivel global, a pesar de que Canadá no es tan conocido a nivel global que otros países como Australia, como los Estados Unidos, como algunos países de Europa. A ver también algunos elementos del contexto global, que es siempre importante, sobre todo el perfil de estos estudiantes, de esta generación de los estudiantes del milenio con los cuales trabajamos, colaboramos en el aula para los de ustedes que enseñan, que tienen experiencia de enseñanza en el aula, y evidentemente varios aspectos de la internacionalización para la formación de los gestores. Quedando claro que para ustedes que trabajan en las oficinas de relaciones internacionales, bueno, como administrador o como profesores también, como investigadores, los aspectos del diagnóstico institucional, en primer lugar, que es tan importante en la visión de la internacionalización, de tratar de recopilar, de analizar la información de manera clara, de tener una buena idea del perfil de su institución, conozca bien su institución, de hacer el proceso de entrevistas ante las autoridades y la gente, los key stakeholders, como se dice en inglés, de la universidad a nivel internacional, tanto a nivel académico como a nivel administrativo. Como yo lo digo, a menudo es muy importante en el proceso de internacionalización, que se puede ver como un proyecto institucional, un proyecto casi académico, de brindar los dos lados de la comunidad universitaria, la parte administrativa y la parte académica, y de tratar de crear dentro de esa institución esos espacios que son tan importantes, espacios de comunicación, espacios de diálogo entre los administrativos y los académicos, y los estudiantes y el personal técnico, para avanzar esa idea de la internacionalización que sea realmente construida como un componente, una dimensión importante, esencial de las misiones fundamentales de la universidad, que son la misión de formación, enseñanza, la misión de investigación y la misión de servicios, extensión. Bueno, y también del diagnóstico institucional, que es una pieza clave para empezar. Evidentemente, un buen diagnóstico nos da garantía de un buen avance en el plan estratégico, los tipos de acciones, el mapeo de oportunidades, los indicadores de desempeño, etcétera, que se van a integrar en la visión estratégica, en el plan estratégico de su universidad, de su institución, y tratar de alinear este plan estratégico con los grandes planes estratégicos de la universidad, el plan académico, que es también una pieza esencial, fundamental, y el plan estratégico de investigación también de la universidad, que es una dimensión importante. Y en tercer lugar, pasar del plan estratégico, de la implementación, al famoso seguimiento, el monitoreo de rendimiento, el modelo de organización de la internacionalización y los famosos indicadores de desempeño. Entonces, para empezar rápidamente, esta famosa definición de nuestra famosa canadiense, Jane Knight, del proceso de una definición de la internacionalización, lo que significa, como yo lo decía, esta integración de una dimensión no solamente internacional, pero intercultural, la interculturalidad
es muy importante en el propósito de las funciones y la ejecución de la educación superior a los niveles tanto institucional como nacional. Algunos recuerdos críticos que siempre me gusta recordar a los participantes, a la gente, a los colegas. En primer lugar, que los estudiantes internacionales como agentes de la internacionalización, la presencia fuerte de estudiantes en el campus no significa necesariamente una internacionalización más alta, más internacionalización. Que eso que plantea la famosa cuestión, la pregunta de cómo preparamos, cómo apoyamos, cómo decir, cómo vamos a acoger los estudiantes internacionales en nuestra comunidad universitaria, pero nuestra comunidad más amplia, para que ellos tengan no solamente una buena experiencia académica, pero también una buena experiencia cultural, de integración social, cultural, académica a todos los niveles. La famosa cuestión de la reputación internacional que no garantiza calidad, evidentemente, eso me refiero aquí me refiero a los famosos rankings internacionales, que es una medida, sí, importante, que no se puede escapar, hay que contar con eso, pero también hay la importancia de construir su perfil sobre las fuerzas reales, y no solamente reputación de su universidad. Y la cuestión de los convenios institucionales internacionales para llegar a asociaciones que son sí productivas y sostenibles, dos palabras, dos elementos claves, vamos a ver más tarde, en la realización, la implementación de esos partnerships, como lo decimos en inglés, entre las universidades, como una de las medidas, evidentemente, del nivel, de la calidad de la internacionalización de su institución. Cuando pensamos a nivel de la educación superior, hay apuestas emergentes que creo que muchos de nosotros compartimos en nuestros entornos diferentes, que sea aquí en Canadá, en mi propia provincia aquí de Nueva Escocia, del lado atlántico, del mar Atlántico, que sea en México, que sea en Argentina, en Perú, en Bolivia. La presión demográfica, que sí es muy importante, y mucho más en algunos entornos. La disminución de financiamiento público que nos toca a todos nosotros en tiempos de recortes presupuestarios de las administraciones públicas. La cuestión del perfil, como lo decía antes, el famoso perfil de los estudiantes del milenio que hay que tener en cuenta en nuestro trabajo sobre la internacionalización. Sabemos de esta generación de los estudiantes del milenio que ellos crean de manera bastante fuerte al poder, digamos, de la tecnología, que la tecnología puede crear oportunidades, buenas oportunidades para los individuos. Entonces, esta fuerte presencia o creencia en el poder de la tecnología. También es una generación que se preocupa mucho por los problemas ambientales y económicos, y en un sondeo reciente que se llama el Telefónica Report, un informe sobre los estudiantes, los que se llaman los Global Millennials, es un sondeo de 12.000 millennials, gente entre 18 y 30 años en 27 países del mundo. Cuando se compara la visión de las apuestas de los problemas más importantes en diferentes regiones del mundo, se puede ver que en casi todas las partes del mundo, con la excepción de América Latina, el problema número uno, la preocupación mayor de la gente es la cuestión de la economía, los problemas económicos.
En América Latina, el problema más importante que sigue para la gente, esta generación del milenio, es la cuestión de desigualdad social y de la educación. Entonces nos muestra de manera muy clara todo el trabajo que la educación superior como un mecanismo, como un elemento importante para tratar de trabajar toda esta cuestión de la desigualdad social, de la inequidad social, que es tan importante en esta región del mundo de América Latina, y la cuestión de educación es importante, la importancia de la educación para brindar oportunidades, para dar acceso a la gente y darle mejor oportunidades de vida. Y también toda la parte de la importancia, esta generación, la creación de empleos, la progresión en el mercado laboral, que es también evidentemente que da mucha importancia al tipo de trabajo, a la formación académica que va a llevar a un trabajo bien pagado y un trabajo interesante, un lugar importante en el mercado laboral. Entonces, para ver qué es este perfil de los estudiantes del milenio en función de los problemas identificados, de su perfil propio como estudiantes, la presencia fuerte de los padres en la toma de decisión, en la progresión de los estudiantes en sus programas académicos, también su capacidad, la capacidad de esta generación, su interés de trabajar en equipo, team oriented, como decimos en inglés, una generación que tiene mucha presión para tener éxito en sus programas académicos. Hay que pensar a toda la presión por ejemplo, de los estudiantes de China que viven y estudian en el extranjero con un apoyo, un soporte tan grande de su grupo, de la familia, entonces que una presión fuerte sobre esos estudiantes. Toda la cuestión también que hay que tener en cuenta en una estrategia, en una planificación estratégica de la internacionalización, que es la cuestión de retención y éxito de los estudiantes. Con una población estudiantil creciente, con una población estudiantil internacional creciente en nuestros países, y es particularmente el caso en Canadá, como yo voy a demostrarlo un poco más tarde con cifras. Hay que revisar, hay que tener en cuenta en una dimensión de la estrategia de internacionalización los esfuerzos que hacemos para retener y asegurar éxito a los estudiantes internacionales en los varios programas. Y otra cuestión del uso de las nuevas tecnologías de la formación a distancia, que también se destaca como una apuesta emergente de la educación superior. Cuando se piensa en el proceso de implementación de la internacionalización en la institución, ¿cuáles son? Y seguramente son preguntas, son elementos que ustedes han tenido la oportunidad de ver, de revisar en el módulo 1 hasta la fecha, cuáles son las justificaciones desde su punto de vista para implementar la internacionalización, desarrollar la internacionalización en su institución. Entonces tiene aquí los varios aspectos que estamos buscando exactamente y cuál es la prioridad de cada uno de esos elementos, que sea de aumentar el número de estudiantes, ampliar y diversificar su origen, mejorar el perfil y la reputación de su universidad, internacionalizar los programas académicos, mejorar la calidad académica, diversificar las fuentes de ingreso, que es también una dimensión importante. Entonces, revisar estos varios elementos, estas preguntas, no preguntas, pero elementos, cómo justificamos desde nuestra perspectiva de administrador universitario, de directivos, el proceso de internacionalización.
cuáles son los beneficios de la internacionalización para su institución. También hay que ver qué vamos a conseguir a partir del proceso de internacionalización, cómo va a contribuir ese proceso a mejorar nuestros programas académicos, a producir mejor investigación más vinculada con nuestros entornos locales, regionales, nacionales, cómo este proceso va a contribuir a mejorar nuestra capacidad como institución para atraer estudiantes, para atraer buenos académicos, cómo esto también va a beneficiar en nuestros procesos de gestión institucional por todos los lados, no solamente a nivel de la gestión financiera, académica, de investigación, la gestión organizacional de nuestra institución. Tener en cuenta también quiénes son los promotores de la internacionalización en la institución y cómo vamos a trabajar con cada uno de esos promotores, de los estudiantes hasta el personal administrativo y evidentemente empezando con los directivos de la universidad, el senior management, como lo decimos en inglés, para tener una visión articulada del proceso de internacionalización y un apoyo que se hace una perspectiva no solamente de top-down, pero también desde abajo hacia arriba, de vincular, de establecer, como yo lo decía al inicio, este famoso diálogo institucional entre, en este sentido, los promotores de la internacionalización en su institución, los varios promotores. Otro elemento, ¿cuáles son los principales impulsores externos para incrementar la internacionalización? Sabemos cuál es el peso de las políticas del gobierno a todos los niveles sobre este proceso de internacionalización, programas estratégicos, sectores prioritarios para el desarrollo de las universidades, para el desarrollo internacional, la demanda de parte del sector productivo, las tendencias demográficas, como lo hemos visto, las cuestiones alrededor del financiamiento de la educación superior, no solamente a nivel público, pero también a nivel privado, cuál es la contribución, cómo eso va a contribuir, va a impulsar nuestro proceso de internacionalización y evidentemente cuál es la demanda realista de las instituciones de educación superior extranjeras, nuestros socios a nivel internacional. A nivel interno, igualmente importante, los obstáculos, qué tipo de obstáculos vamos a enfrentar a nivel que van a obstaculizar el avance de la internacionalización de nuestra institución, falta de liderazgo, una visión institucional limitada, que no hay apoyo, muy poco, la ausencia de estrategias, evidentemente, por eso lo trabajamos nosotros y forma parte, es la importancia de este módulo 1 del diplomado, toda la parte de la planificación estratégica y de la gestión también, para orientar el proceso de internacionalización, este proyecto académico de internacionalización. Las cuestiones de la falta de estructuras organizativas o de una oficina encargada de la internacionalización, todo el debate que siempre existe en Canadá cuando tenemos entre nosotros los encargados de relaciones internacionales en las universidades canadienses. Vamos a tener un modelo centralizado o descentralizado para las relaciones internacionales. ¿Cuál es el mejor modelo a que corresponde? ¿Cuál es el mejor para nuestra institución? Personalmente, basado en mi experiencia en varios entornos universitarios en Canadá, universidades anglófonas, universidades francófonas, universidades, como decimos en Canadá, research intensive, universidades comprehensive, como lo llamamos nosotros, universidades con facultad, con muchos programas de doctorados, en una escuela de medicina,
cuál es, yo pienso que el modelo centralizado de mejor coordinación con un equipo central para animar, para acompañar, para apoyar el proceso de internacionalización vale más. Pero eso es mi propia experiencia. Podríamos compartir algunas ideas alrededor de esta idea de modelo centralizado o descentralizado. Y muy importante, esencial, cuál es el interés real, el compromiso de parte de los académicos, de parte de los estudiantes, cómo medir eso, cómo comprender cuál es el interés, a qué corresponde exactamente y cuál es el nivel de compromiso de los académicos, que son tan importantes en el proceso, pero también el compromiso de nuestra población estudiantil en los avances de la internacionalización y seguramente la cuestión de los recursos financieros limitados que pueden obstaculizar este proceso. Y otros elementos aquí que yo menciono, la cuestión de lenguas, que puede ser un obstáculo importante, la cuestión de promoción laboral para los profesores o la gente que se implica mucho en el proceso de internacionalización. A nivel externo, algunos obstáculos que siempre son importantes y que hay que reconocer, que hay que enfrentar, que hay que tratar de resolver de una cierta manera, que sean a nivel de restricciones de parte de los países para los estudiantes extranjeros, la cuestión de reconocimiento con validación de materias de equivalencia de calificaciones en programas de estudios, esa famosa transferencia, la falta de interés, evidentemente, de parte de las instituciones que queremos asociar a nuestro proceso de internacionalización, y la cuestión que refiere también a los famosos rankings internacionales, el reconocimiento limitado de los sistemas de excelencia en educación superior del país, de la región, la cuestión de la calidad, de la acreditación, de la evaluación de las instituciones de educación superior. También, y lo hemos mencionado, la cuestión del financiamiento a los procesos, a la educación superior en nuestro país, en nuestra región, y que puede también obstaculizar los avances de la internacionalización. Los riesgos que siempre tener en cuenta, cuáles son los riesgos potenciales de la internacionalización, sobre todo con este famoso dominio de los rangos, los rankings internacionales, toda la cuestión alrededor de la mercantilización y la comercialización de los programas educativos que hay que entender, que hay que evaluar, y la cuestión de la calidad de la educación, la calidad de los programas, la calidad de los programas que sean de pregrado, de posgrado. Entonces, por eso hay que ver a qué corresponde, qué quieren decir las asociaciones internacionales, lo que nos van a beneficiar más como institución a partir de nuestro perfil, de nuestras necesidades como institución de educación superior, de nuestros sectores de excelencia y lo que queremos reforzar, fortalecer y lo que queremos desarrollar también. Bueno, en segundo lugar, como yo le decía al inicio, después de estos elementos para darle una visión la más clara posible de la internacionalización, de la justificación, de los obstáculos, de los riesgos, de los beneficios, etcétera, y algunas preguntas claves que se vinculan a eso. Yo quiero solamente recordarle algunas apuestas de la internacionalización en Canadá, y seguramente mi colega Maximiliano
podría compartir su propia experiencia en la Universidad de Quebec en Montreal, pero en el entorno canadiense, quebequense y canadiense, porque hay muchas diferencias. En Canadá, como saben ustedes, no tenemos un sistema central, un ministerio central, federal, de educación superior, de educación. Cada provincia tiene sus políticas y su responsabilidad a nivel de la educación, de la primaria, desde la primaria hasta la educación superior. Entonces es un modelo en ese sentido muy descentralizado. Entonces cada provincia con sus enfoques, sus perspectivas, pero a nivel de la internacionalización, hemos visto, y sobre todo desde los años 2000, nuestra nueva generación, nuevo modelo de las oficinas de relaciones internacionales que habían sido creados hace muchos años, sobre todo para desarrollar proyectos de cooperación internacional, de capacity building, como decimos, para apoyar los países en desarrollo en el fortalecimiento de sus instituciones de educación superior. Eso ha cambiado mucho y por eso, en primer lugar, este reconocimiento importante de proporcionar a los estudiantes con habilidades internacionales e interculturales, como decimos en inglés. How are we going to enhance our student learning experience? This is very, very, very important. Y cómo vamos a hacer crecer el interés de parte de los estudiantes, de los profesores, de los directivos sobre la cuestión de internacionalización. ¿Qué significa realmente? ¿Qué hay? What's in it for them? ¿Sí? Y cómo a partir de eso vamos a tratar de conseguir un compromiso que sea mucho más profundo, mucho más amplio en las universidades y los retos a los cuales nos enfrentamos. Y yo he mencionado algunos de esos trends, challenges, retos, desafíos en el sector de la educación superior en Canadá, que sea a nivel de la disminución del financiamiento público, la presión demográfica, el perfil de los estudiantes del milenio, el uso de las tecnologías, la revisión, los nuevos modelos pedagógicos de innovación pedagógica para poder responder a la demanda de los estudiantes, a una formación que sea muy aplicada, muy sintonizada, digamos, con la realidad del mercado laboral y de la realidad científica de los temas que queremos cubrir. Cuando vemos en Canadá, a nivel de algunos porcentajes, las razones principales para integrar una dimensión internacional, la razón más importante es realmente de preparar a los egresados con conocimiento y competencias internacionales. Y yo pienso que Maximiliano y mis colegas canadienses, todos compartimos la importancia de cómo vamos a preparar a nuestros egresados, que sea a través de un proceso de formación en otro lugar, pero también a través del proceso que llamamos Internationalization at Home, la internacionalización en casa, cómo vamos a utilizar los recursos, la presencia de los estudiantes internacionales, de los profesores internacionales en nuestra universidad para preparar mejor nuestros egresados con este tipo de conocimiento y competencias internacionales. Otra razón importante en el ámbito, en el entorno canadiense, la construcción de estas famosas alianzas estratégicas. Y eso forma parte de todo el trabajo después de un buen diagnóstico institucional de la internacionalización, todo este trabajo de lo que llamo el mapeo de oportunidades, el mapeo de asociaciones con institucionales internacionales, yo digo aquí clave, pero clave en el sentido de con los cuales podemos tener una buena vinculación, porque tenemos intereses en común, tenemos recursos que podemos compartir y existe este lazo estrecho entre las dos universidades. Entonces se necesita hacer un trabajo de un análisis profunda para ver
por dónde vamos con eso para construir esas alianzas estratégicas. Toda la cuestión también de la innovación en el currículum, y eso es un trabajo que se hace mucho en Canadá, en las universidades, por lo menos en lo que yo llamo mi grupo de referencia, trabajando aquí en la Universidad de Dalhousie, que forma parte de lo que llamamos en Canadá el grupo del U15, un poco como un grupo del G8 en Australia y algunas redes nacionales aquí. Entonces el grupo de las grandes universidades de investigación cubriendo varios sectores de investigación en Canadá. Todo este proceso de innovación académica en el currículum y la diversidad de los programas académicos es un porcentaje importante, es una dimensión importante para integrar, porque queremos integrar una dimensión internacional en nuestras universidades. La respuesta a las necesidades del mercado laboral, también una razón importante, y seguramente, bueno, la compartimos todos nosotros. Queremos preparar nuestros egresados para que sean exitosos en el mercado laboral. Eso es la parte, es el outcome, es el resultado de la formación universitaria, evidentemente, aparte de, bueno, eso y ser feliz en la vida, y asegurar la educación en la investigación y los problemas nacionales e internacionales a través de una investigación de punta, una investigación bien aplicada. A nivel institucional, organizacional, de planificación, como se puede ver aquí, desde el año 2000, los referentes a la dimensión internacional en los planes estratégicos o los documentos de planificación clave de la universidad a largo plazo ocupa un espacio muy importante. Entonces, cada universidad tiene su plan estratégico de internacionalización, como lo decía al inicio de mi presentación, que se vinculan, bueno, por lo menos es el caso de mi universidad, al plan académico y al plan estratégico de investigación, que son entonces los tres documentos, los enfoques son son clave. También y seguramente para pasar a un proceso para implementar este plan estratégico de internacionalización y tener y fortalecer realmente la internacionalización en su universidad, se necesitan aumentar los puestos de liderazgo para la internacionalización. Como se puede ver aquí, un aumento significativo en las universidades canadienses desde los 10-15 últimos años de los puestos de liderazgo a nivel de vicepresidente internacional o equivalente, directores responsables para actividades internacionales, y con eso, de manera lógica, más recursos institucionales para apoyar la internacionalización, aumento del presupuesto en las oficinas de relaciones internacionales desde los últimos 10-15 años de casi 75%. Entonces, una adición presupuestaria, una redistribución del presupuesto de la universidad con un enfoque para apoyar las actividades de internacionalización manejada por la Oficina de Relaciones Internacionales. Y como lo mencionó, el interés de parte de la facultad y los profesores es esencial para ser exitoso. Sin eso no se puede hacer nada. Entonces, seguimos enfrentándonos a problemas. La cuestión de la movilidad de los estudiantes canadienses, en particular, sigue un problema, es muy baja. Hacemos muchos esfuerzos para tratar de aumentar eso, y yo estoy seguro que eso es una realidad que compartimos todos nosotros. Cómo ver cuáles son los mejores modelos, los mejores mecanismos para aumentar la movilidad estudiantil. No solamente aumentando el apoyo financiero, pero cómo aumenta la demanda de los estudiantes y cómo
hay un enfoque fuerte en estos destinos preferidos para la movilidad estudiantil. Bueno, el caso en Canadá, hacia los Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Francia, Alemania, cómo tratar también de abrir y particularmente en nuestro contexto anglófono, fuera del mundo anglófono para nuestros estudiantes, América Latina, países asiáticos, cómo tratar de atraer, de construir programas de movilidad estudiantil con estos destinos que no son destinos preferidos, pero son destinos emergentes. Corea del Sur, por ejemplo, es otro ejemplo. Y eso es una realidad en Canadá. Por el otro lado, nuestra movilidad que sale, pero la movilidad entrante que es tan fuerte, Canadá es un país muy atractivo para los estudiantes internacionales. La contribución de esos estudiantes es esencial y clave, como se menciona en el último punto de esta diapositiva. Es un negocio, entre comillas, importante, es un aporte en Canadá de 8 billones de dólares en la economía del país, con la creación de más de 83,000 empleos en el sector educativo ligado a la educación internacional. Entonces, es una dimensión muy importante y que nos obliga a pensar, a repensar cómo vamos a apoyar mejor, retener y asegurarnos que los estudiantes internacionales van a estar exitosos, que su experiencia, como lo decía, académica, social, cultural, va a ser exitosa, y eso es una de las apuestas de la internacionalización en nuestro país, y seguramente en algunos de sus países que pueden atraer estudiantes internacionales, a pesar de que el número no es tan importante que es en Canadá, que es un lugar de destino, que compite contra, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, pero es una realidad que compartimos todos nosotros. Y como se puede ver aquí en este cuadro, cuáles son las regiones prioritarias actuales y futuras para reclutar estudiantes internacionales. Y hay mucho interés en América Latina. Eso aumenta mucho a pesar de la fuerza de los mercados, digamos, entre comillas, mercados asiáticos. Retos institucionales a los cuales nos enfrentamos nosotros en Canadá, lo podemos compartir con ustedes seguramente, establecer prioridades claras y estratégicas en función de una demanda y oportunidades crecientes, de pasar de este activismo internacional a planes estratégicos bien establecidos, con consulta, con apoyo, con una buena organización a varios niveles, no solamente a nivel administrativo, pero evidentemente a nivel académico. El apoyo financiero necesario, más recursos necesitamos como cuando queremos avanzar en el proceso, y reconocer mejor los profesores, porque son actores claves implicados en las actividades internacionales. Y como tenemos este modelo en Canadá muy descentralizado, hay a nivel del país como tal, del perfil de Canadá a nivel internacional, mejorar la coordinación entre el gobierno central, el gobierno federal y las provincias, como decía, que tienen la responsabilidad de la educación, y como los stakeholders que no son no gubernamentales, entre el sector privado, de las organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Bueno. Tercera parte que yo quisiera mencionar en este webinario, un poco recordar el contexto global rápidamente, que son cosas que ustedes entienden bien, pero creo que es importante recordarnos que la movilidad estudiantil, ya hemos hablado de eso antes, qué significa en Canadá y qué significa para nosotros, aumenta de manera muy significativa
basado en los informes recientes y los nuevos que van a sacar, sobre todo el nuevo informe de la Asociación Internacional de Universidades, que normalmente va a salir en 2014, 5 años después, para ver si esta tendencia se mantiene de un aumento significativo de la movilidad estudiantil, seguramente, y sobre todo con el desarrollo importante de los programas conjuntos, doble diplomas, programas conjuntos con supervisión de tesis a nivel de doctorado, programas conjuntos a nivel de pregrado, de 2+2, 1+1 a nivel de maestría, entre varios países con nuestros asociados estratégicos, nuestras alianzas estratégicas. Entonces, seguramente dentro de este proceso, que es un resultado para nosotros, una referencia del famoso proceso de Bolonia, lo que ocurre en los países de Europa, esta capacidad de desarrollar estos programas conjuntos, esta movilidad de los estudiantes de un programa al otro a nivel de pregrado, a nivel de maestría sobre todo, y más a nivel de doctorado. Y la demanda estudiantil, que podría cambiar de enfoque, y eso forma parte de nuestros esfuerzos en el mundo anglófono, de cambiar del mundo anglófono hacia las otras regiones del mundo que son tan importantes. Los nuevos actores de la internacionalización en Asia, China, India, Malaysia, Singapur, sabemos en América Latina particularmente, sobre todo desde la perspectiva económica, como un país como China está invirtiendo de manera masiva en América Latina, buscando evidentemente a recursos naturales, ese tipo de inversión, pero también para acompañar este proceso, esta estrategia de inversión económica, de construir alianzas a nivel académico, a nivel científico, con las universidades de América Latina. Eso me parece ser un proceso interesante de analizar, pero del cual se puede tomar ventaja como Universidad de América Latina de trabajar ese tipo de alianza estratégica. Y evidentemente estos países, esos nuevos actores de la internacionalización, han declarado su intención y realmente con cosas concretas de actuar como centros regionales de educación, con muchos incentivos para atraer estudiantes internacionales, para atraer profesores internacionales en países como China, como Corea del Sur, que es muy claro. Y todo este proceso del cual acabo de hablar, de las nuevas redes para actividades de enseñanza y formación conjunta, como impacto de lo que fue el proceso de Bolonia, los doble diplomas y los diplomas conjuntos, que es un mecanismo que vemos más y más, y eso es un proceso, es un mecanismo que sabemos se desarrolla mucho en América Latina, pero hay que cuidar a toda la cuestión de la calidad y la efectividad de este tipo de colaboración académica conjunta. La famosa cuestión, ¿por qué la internacionalización de la educación superior? Las nuevas formas de saberes, de saberes más interdisciplinario, interculturales, el tipo de skills que queremos dar a nuestros egresados, orientados mucho más hacia la resolución de problemas y la necesidad de la sociedad civil, el impacto de la internacionalización y del compromiso internacional sobre nuestras estrategias de enseñanza, los programas académicos, etcétera, la preparación de egresados con mentalidad y perspectiva global, etcétera, etcétera. Y se puede ver, y eso es un trabajo que creo que hay que hacer en cada uno de su institución, forma parte del diagnóstico institucional, que sí y cómo aprecian los estudiantes el valor de la internacionalización. El caso de Canadá, como se dice aquí, un porcentaje significativo de estudiantes con experiencia internacional, a pesar de que a nivel global el porcentaje de movilidad estudiantil es limitado, en algunos sectores puede ser bastante alto,
hasta 25%, es bueno. El porcentaje de estudiantes que están pensando en emprender una experiencia internacional, pero no son ciertos si quieren hacerlo. Y más importante, el porcentaje de estudiantes que piensan que el conocimiento de asuntos internacionales, la habilidad para trabajar en contextos culturales, perdón, aquí la falta, contextos culturales diversos es muy importante o importante para conseguir un empleo después de sus estudios, como se puede ver aquí, el porcentaje es alto. Entonces eso nos diga bastante sobre cómo los estudiantes ven el valor de la internacionalización de ese tipo de experiencia en otro contexto cultural, académico, social, económico, lingüístico, también que representa para eso. Y los obstáculos que limitan, digamos, la movilidad de los estudiantes, creo que lo compartimos nosotros. Toda la cuestión de convalidación de materias, la falta de apoyo financiero, la falta de flexibilidad en nuestros programas académicos y también la falta de promoción, de buena comunicación, de buena coordinación para hacer conocer las oportunidades que existen para nuestros estudiantes, trabajar de manera con cercanía con las facultades y los departamentos para hacer la promoción de estas oportunidades y para proporcionar el apoyo, los servicios a los estudiantes que quieren entrar en una experiencia de movilidad estudiantil. Y seguramente toda esta parte de movilidad, nuestra colega Norma lo toma mucho en el módulo sobre movilidad estudiantil, desde la teoría hasta la práctica de la movilidad estudiantil y las estrategias. Entonces, ¿cómo ampliar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, fuera del aula, en el aula, algunos mecanismos con los cuales nosotros trabajamos como directivos, como encargado de relaciones internacionales, encargado de la implementación de la estrategia de internacionalización en nuestra universidad. Un comentario en el caso de mi universidad actualmente, desde mi llegada aquí en la Universidad Dalhousie en abril de 2011, para darle una idea, estamos a punto de aprobar la nueva estrategia internacional, en realidad la primera estrategia internacional de la universidad. Entonces es un proceso que nos van a tomar 2 años para llegar a una estrategia con todas las consultas. Entonces paciencia, por favor, mis colegas, toma mucho tiempo, pero vale la pena. Es un proceso muy interesante. Entonces fuera del aula, en el aula, cuáles son las potencialidades para las actividades internacionales, a reconocer cuáles son los sectores de excelencia, lo que los anglófonos llaman los clusters de la universidad, cuáles son las particularidades de ciertos programas académicos, el nivel de la formación académica, de la oportunidad que ofrecen a los egresados, el desarrollo del programa, toda la cuestión alrededor de educación cooperativa. Entonces, que hay que tener en cuenta cuando se quiere medir o planificar cómo vamos a ampliar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Entonces yo utilizo, eso se ve en el programa en el módulo 1, las perspectivas, la dinámica, que lo llamo yo, de los 3 C: coordinación, mejor coordinación entre las unidades académicas y administrativas, que es el caso a veces muy claro a nivel de movilidad estudiantil. No se hace una buena coordinación entre los servicios centrales encargados de manejar la movilidad estudiantil y las unidades académicas. El segundo C, que es el C de la comunicación, cómo hacer una mejor promoción, un mejor seguimiento de, en este caso, las experiencias, las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Y el tercer C, el C del compromiso, el reconocimiento a los estudiantes y los profesores y el personal que está implicado en este proceso de valoración
cómo valorar y cómo aterrizar con una buena estrategia para la movilidad estudiantil. La cuestión de vinculación con los stakeholders externos, gobiernos, fundaciones, grupos, asociaciones, comunitarios, para tratar de alimentar la ampliación de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Seguimos con esta cuestión de la movilidad. Es más que la cuestión de movilidad, es realmente un modelo, a repensar un modelo de aprendizaje del estudiante que integra la dimensión internacional. Se puede hacer fuera de la universidad, pero se puede hacer en casa también. Y cómo evaluar de manera crítica los servicios de apoyo a la movilidad estudiantil y toda esta cuestión. Y seguramente otra vez mis colegas Norma y Maximiliano y todos ustedes, gestores de estos convenios, estos acuerdos para los intercambios de estudiantes, de hacer un mejor análisis de las prácticas en nuestra universidad, pero lo que se hace en otras universidades, otras facultades, otras escuelas. Un poco de benchmarking, siempre importante de hacer eso para poder evaluar de manera crítica los servicios de apoyo a la movilidad estudiantil y la gestión de nuestros famosos convenios internacionales, que son numerosos y que estamos tratando en una perspectiva estratégica de reducir para tener menos, pero de conseguir más con nuestras asociaciones, alianzas estratégicas. La importancia en todo este proceso, como estamos hablando de la internacionalización y de la profesionalización, pasamos a los varios aspectos de la internacionalización para la formación de los gestores universitarios, de cómo instalar estratégicamente este tema, este concepto, esta visión de la internacionalización de los equipos directivos de nuestras instituciones y fortalecer la dimensión internacional de nuestra universidad, de hacer este famoso diagnóstico institucional y de tratar de operacionalizar esta transición desde, como decía antes, el activismo internacional hacia un plan estratégico con metas, con objetivos, con acciones, con medidas, con indicadores y con recursos. Y de establecer, para hacer eso y para hacer un buen seguimiento, los mecanismos de comunicación y coordinación institucional donde nuestras oficinas centralizadas o descentralizadas pueden actuar como un catalizador del diálogo sobre el proceso de internacionalización que sea a nivel de cada facultad, a nivel central y tratando de reach out, perdón, el anglicismo, hacia las unidades académicas y administrativas que van a estar implicados en este proyecto institucional de la internacionalización. Entonces la idea, como que se dice en el programa, en el diplomado, es realmente de crear una cultura de internacionalización en casa, un cambio, un shift cultural de una cierta manera. Es el antropólogo aquí que habla, quien habla de crear una cultura de internacionalización, trabajar con los servicios de primera línea para reforzar este conocimiento en sensibilidad intercultural, porque para los estudiantes internacionales, los estudiantes de manera general, es el primer contacto. Es muy importante trabajar con esta gente de los servicios de admisión, de los servicios financieros, etcétera, de reconocer las dificultades, porque sí hay, vinculadas con la naturaleza de las actividades internacionales. Trabajamos con varios contextos, gente con un perfil cultural diferente, problemas de lenguas, de comunicación, etcétera, e implementar cuando es posible como mecanismo talleres de internacionalización para facilitar una mejor interacción entre los servicios de primera línea y la Oficina de Relaciones Internacionales. Y seguramente algunos de ustedes han creado han hecho estos talleres, que me parece importante. La cuestión de captación y sostenimiento de los recursos para la internacionalización. Es verdad de decir que el dinero no lo es todo, pero es importante. Más importante es el compromiso institucional, pero este compromiso otra vez
necesita traducir en un presupuesto, un apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales. Su oficina tiene recursos suficientes para desarrollar programas y proyectos de internacionalización. Pregunta. Cómo ser creativo para captar recursos internos y externos, y también en nuestro entorno canadiense, en contextos de recortes presupuestarios de nuestros gobiernos provinciales a nivel del presupuesto de la universidad, tenemos que ser más creativos para captar estos recursos. No solamente a nivel interno, pero a nivel externo también, trabajar más con fundaciones, con el sector productivo, para atraer y hacer entender lo que significa para nuestra institución, por ejemplo, los programas de movilidad estudiantil, de captar recursos, en este caso, a nivel proveniente del sector productivo, y cómo comprometer este sector corporativo productivo en nuestros esfuerzos de internacionalización. El enfoque en las alianzas estratégicas, siempre para última parte de esta presentación, hablando de los varios aspectos de la internacionalización, creo es una dimensión clave en nuestros procesos, en nuestro trabajo como administrador universitario, como gestores, como animador, como catalizador del proceso de internacionalización. Cómo ponemos este enfoque en las alianzas estratégicas, este ejercicio, lo que llamo aquí de benchmarking institucional, cuáles son los obstáculos, los límites que se vinculan con estas alianzas, cuáles son las potencialidades de estas alianzas estratégicas. Para darle una idea, en el caso de mi universidad, vamos a trabajar en los próximos 3 años con un enfoque con 4 países, basado en las conexiones, las vinculación, el interés, los recursos, las potencialidades: China, Alemania, Francia, Brasil. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en estos 4 países. ¿Cuáles son y podrían ser sus alianzas estratégicas? Y de tener en un marco mucho más global, un poco como se hizo en Europa con el proceso de Bolonia, alianzas estratégicas que van a permitir, que van a alimentar un proceso de construcción de un espacio común de educación superior en América Latina, esta gran visión, este gran proyecto, muy complicado, pero cómo podemos contribuir a nivel de cada una de nuestras instituciones, entre nosotros, sur-sur, no solamente norte-sur, entre nosotros en América Latina, entre Bolivia y Colombia, Ecuador, Brasil, etcétera, cómo vamos alimentar este proceso, este espacio común. También cómo incentivar la implicación de nuestra comunidad universitaria. Yo he hablado de este proceso de consulta que viene evidentemente con el diagnóstico institucional, pero es un proceso de consulta no solamente a nivel del diagnóstico institucional, pero constante. Una presencia constante a nivel de los varios organismos directivos de la universidad, del más alto nivel hasta los departamentos académicos, las facultades, con los profesores, de este proceso constante de consulta para no solamente legalizar la misión de internacionalización, organizarla, pero legitimar la misión de internacionalización, y haciendo eso, valorar y incentivar las expectativas de los stakeholders, crear incentivos a todos los niveles en las misiones fundamentales de la universidad: de formación, enseñanza, de investigación y de extensión, para trabajar across the board, como se dice, pero de crear también esos incentivos para atraer a la gente y decirle que pensamos que su colaboración, su contribución es importante en todo este proceso. La cuestión del uso y del manejo estratégico de la información. Yo sé que hay ejercicios interesantes en el módulo a nivel del manejo estratégico de la información, de saber, bueno, en primer lugar, contestar a solicitudes, tomar ventaja de oportunidades, usar tiempo de manera eficiente, establecer las prioridades en sus oficinas,
toda la cuestión del manejo de información de base de datos para manejar las relaciones internacionales y el perfil internacional de su institución, crear, como se dice aquí, un who's who, quién es quién internacional para la institución, de tener un buen conocimiento del perfil de sus profesores, de sus intereses, de sus vinculaciones internacionales para construir una estrategia que sea sostenible y bien documentada. Y hay varios aspectos, evidentemente, en eso. La reflexión crítica sobre las apuestas, porque debemos implicarnos en este proceso de internacionalización, qué queremos llevar a cabo exactamente, cómo medirlo en el proceso de internacionalización y cómo vamos a adquirir las competencias para el diseño y la producción de la estrategia internacional a nivel institucional. Y eso es, bueno, una de las razones de este módulo sobre la planificación estratégica y la gestión de la internacionalización. Para ustedes, competencias profesionales, professional development, en el diseño y la producción de estas estrategias, y yo espero realmente que las herramientas, el acompañamiento de los tutores, su trabajo, su dedicación, usted va a encontrar sus expectativas como gestores universitarios, a formarse, a capacitarse para aplicar los elementos de planificación y gestión en el proceso de institucionalización de la internacionalización en su universidad, porque eso es la idea clave, debemos institucionalizar la internacionalización. Y yo estaba presente en la reunión anual de los directores de Relaciones Internacionales en las universidades canadienses, nuestra asociación nacional, la AUCC, y bueno, esta palabra estaba muy regular en las conversaciones. Realmente, cuando se habla de medir la internacionalización, se habla de medir hasta qué punto se va a institucionalizar la internacionalización, entendiendo la contribución del impacto de los actores, los varios actores, y las apuestas, los desafíos en la perspectiva de la estrategia de internacionalización, los criterios para reconocer las iniciativas, para evaluarlas, la distribución de responsabilidad, y eso nos lleva a la importancia de los partnerships, las asociaciones internacionales, que es un componente significativo del proceso de internacionalización, para identificar los buenos, digamos, o los partnerships sostenibles, y cómo vamos a construir partnerships que sean con reciprocidad, con equilibrio en las relaciones, cómo vamos a hacer el mapeo de las oportunidades internacionales, teniendo en cuenta las varias dimensiones de la internacionalización, desde el reclutamiento internacional, la movilidad estudiantil, internacionalización de los programas académicos, apoyo, servicios a los estudiantes internacionales, investigación y desarrollo internacional, y nuestros egresados internacionales. En cada caso, las actividades, los países prioritarios, misma cosa a nivel de las asociaciones internacionales, con qué países, con qué instituciones, con qué fuentes de financiamiento y en qué sectores prioritarios vamos a hacerlo. Bueno, es un poco la matriz que se proponga aquí para hacer ese mapeo de oportunidades para los partnerships, pero las oportunidades internacionales a nivel del tipo de actividades y del tipo de actividades con quién vamos a hacerlo. Los temas a nivel académico, de la investigación, de la vinculación, evidentemente, cómo vamos a organizar la internacionalización, este inventario de las iniciativas internacionales de nuestras unidades, el perfil, como decía, internacional de los profesores, y cómo
cuáles serán los mecanismos, las estructuras institucionales para apoyar la internacionalización. Y hay varias posibilidades, desde la presencia de coordinadores de asuntos internacionales en cada facultad, si es posible, un comité institucional de coordinación con las unidades académicas y administrativas, un comité un poco más amplio a nivel institucional para orientar y planificar las relaciones internacionales con presencia de profesores, estudiantes, egresados, administradores, puede ser a otro nivel. Este tipo de comité, el papel de la Oficina de Relaciones Internacionales, o también los grupos de trabajo para facilitar nuevas iniciativas internacionales. Puede ser grupo de trabajo específicamente trabajando sobre la cuestión de movilidad estudiantil, la cuestión de la internacionalización de los programas. Puede ser grupo de trabajos trabajando sobre una región del mundo, un grupo de trabajo sobre América Latina, sobre Canadá, sobre América del Norte, sobre China, etcétera, donde se pueden agrupar ese tipo de experiencia de profesores, de estudiantes, de egresados, ¿por qué no?, de administradores también. Entonces es un poco hacer cuáles son los mejores mecanismos institucionales, las mejores estructuras institucionales para apoyar la internacionalización de su universidad. Y eso también es una parte clave en el proceso de planificación estratégica y gestión de la internacionalización. Y para terminar, los famosos indicadores de desempeño a nivel de las políticas institucionales, los procedimientos, toda la cuestión de los protocolos. Por ejemplo, el mejor protocolo para asesorar, digamos, para analizar, para evaluar lo que llamamos nosotros las asociaciones internacionales. Cuando se recibe una solicitud, hay un potencial para entrar en un convenio con una universidad, que la solicitud que nos proviene de una facultad o que nos proviene directamente de un partner internacional. ¿Cómo evaluar eso? ¿Cuáles son los criterios, nuestros guidelines para evaluar eso? ¿Quién va a hacer eso? ¿Y qué tipo de recomendación? Y varios tipos de protocolos que podemos utilizar para planificación financiera, para visitantes internacionales, profesores invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminando, con eso, con buenas bases de datos sobre nuestros convenios, nuestra movilidad estudiantil, nuestra movilidad de docente, para tener la buena información cuando queremos preparar documentos y reportar sobre los avances de la internacionalización de nuestra universidad, que sea en preparación de una misión internacional o cuando se acoja una delegación, visitantes internacionales, etcétera. Entonces yo termino con eso, diciéndole que todo este proceso de planificación estratégica y de gestión del proceso de internacionalización es esencial, digamos, demanda muchos esfuerzos, mucha coordinación, pero desde una perspectiva de desarrollo profesional para ustedes, participantes en el programa, yo creo que es un proyecto individual y colectivo y institucional que vale la pena. Les agradezco muchísimo su atención y yo voy a contestar sus preguntas. Creo que hay un foro mañana donde yo voy a recibir sus preguntas, sus comentarios, y realmente me encanta saber que este diplomado sobre la internacionalización de la educación superior tiene un gran éxito. Muchas gracias a Maximiliano y a Norma por su liderazgo en todo este proceso, con el acompañamiento como tutores, como coordinador. Estamos muy contentos con todo el proceso y me alegra saber que todos los esfuerzos que hemos puesto en la preparación, en mi caso del módulo 1 con mis colegas, algunos expertos sobre la planificación estratégica y la gestión de la internacionalización, tiene sentido y interés para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ané, por la presentación muy, pero muy completa.
Creo que todos los participantes te van a agradecer por haber tocado casi todos los temas del módulo y nos deja reflexionando sobre nuestro rol en la internacionalización y el rol de nuestra institución dentro del concierto de las naciones y el tema de la educación superior a nivel internacional. Bueno, dejo ahora espacio para una o dos preguntas dado el tiempo que tenemos. Ustedes ya saben que pueden interactuar vía el chat o levantando la mano y preguntando con el micrófono, hacer la pregunta al doctor Alain Boutet. Entonces les dejo el espacio a los participantes para que hagan sus preguntas. Por favor, levanten la mano si quieren tomar el micrófono. Adelante. Vale repetir, como digo siempre, no sean tímidos, por favor. Seguro que tienen alguna que otra reflexión, comentario o pregunta al doctor. Bueno, yo tengo una pregunta para abrir el bal, como parece que bueno, había mucho contenido. Sí, me parece que tocaste todos los temas, los dejaste mudo a todos, o están completamente congelados de tanta información. El tema que quería tocar, Ale, es el tema que se está discutiendo mucho en las universidades acá en Quebec, el tema de la centralización y descentralización de la internacionalización. Las dos tendencias que tenemos dentro de la universidad, el top-down y el bottom-up. Por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros en la Universidad de Quebec en Montreal, a donde lo que lo llamamos acá la facultarización, ¿no? Donde se descentralizan o en ciertos casos se abre la posibilidad de tener encargados de relaciones internacionales en las facultades, pero también se descentralizan las decisiones. Y bueno, ¿a dónde está? ¿Cómo lo están viviendo ustedes y en cierta manera cómo resuelven ese tema, que es un tema que se maneja desde hace bastante tiempo, pero a mi punto de vista no está completamente resuelto, sí, de tratar de converger y de agarrar lo mejor de cada una de esas dos tendencias, porque siento que la mayoría de los casos se ve como contrapuestas, es una o la otra. Entonces ese es mi tema y los invito también a Norma y a Claudia, si tienen preguntas, a Alain, a hacérselas. Entonces te dejo sobre esta pregunta, Alain. Sí, bueno, gracias, Maximiliano. Ese es un tema muy importante. Bueno, tal vez la respuesta sería que se necesita un cierto equilibrio entre un modelo centralizado y un modelo descentralizado. Yo creo que no debe ser todo centralizado con top-down approach y toda la toma de decisión. Es realmente un esfuerzo. Creo que la idea es un esfuerzo de cómo conseguir una mejor comunicación y coordinación entre las unidades que deben implicarse en este proceso de internacionalización, porque como yo lo decía, si lo pensamos, si la internacionalización debe ser vista y pensada como un proyecto académico institucional, entonces hay que ver cuál es, cómo podemos tener un modelo híbrido de una cierta manera, donde sí necesitamos a nivel central, institucional, expertos, recursos para acompañar, para animar el proceso de internacionalización, pero al mismo tiempo asegurarse que en las unidades académicas, en las facultades, no necesariamente a nivel de los departamentos, de las facultades, esta gran organización académica que conocemos en nuestro modelo de América del Norte, por lo menos, las facultades, podemos tener una mejor vinculación u personas implicadas a nivel de la facultad, que sean a nivel administrativo, académico, que van a permitir una mejor coordinación, mejores avances del proceso de internacionalización en su facultad, porque el modelo ideal sería de tener en cada facultad una estrategia de internacionalización, como se hace desde la Facultad de Ingeniería,
cómo se hace desde la Facultad de Informática, cómo se hace desde la Facultad de Medicina, en función de sus programas, del perfil de sus profesores, de sus intereses y todo eso. Entonces, en este sentido, este debate entre modelos centralizados y descentralizados es un debate sin fin. Creo que si podemos conseguir un buen modelo híbrido donde hay una dimensión que sí debe ser centralizada para avanzar las cosas, para tener los recursos, y al mismo tiempo de una perspectiva descentralizada donde tenemos procesos de acompañamiento y soporte en las facultades. Para tomar el ejemplo de las facultades, creo que podemos avanzar, pero es un gran debate. Pero hemos visto los dos modelos. Yo pienso realmente que un modelo con una oficina encargada, como hay una vicepresidencia académica en cada universidad, una vicepresidencia de investigación, una vicepresidencia internacional, una oficina fuerte de relaciones internacionales, puede facilitar y hacer avanzar las cosas. Debate abierto. Gracias, Sí. Alain. Te hago una pregunta de César y después le paso la palabra a Norma, que tiene un comentario y una pregunta. Entonces César dice: doctor Boutet, ¿cuáles serían sus reflexiones sobre la transnacionalización de la educación superior en contraste a la internacionalización como cooperación? Entonces te pido que guardes en tu memoria la pregunta y le paso ahora a Norma Okay. la palabra. Adelante, Norma. Claro que sí, muchas gracias. Nada más, creo que es complementario a lo que está mencionando Alain. Se dice que en el proceso de internacionalización los impactos se reciben de forma integral, y entonces la pregunta es, ¿la internacionalización se refiere solamente a un programa académico, institucionalizado, curricular, o también debemos de propiciar estos encuentros extracurriculares que tengan que ver con lo ético, con lo social, con lo artístico, con lo deportivo, etcétera? Entonces, es una pregunta recurrente que tenemos y creo que valdría la pena que abordaras un poquito sobre eso, Alain. Bueno, como yo le decía, es que, bueno, cuando hablamos del proceso de internacionalización, estamos pensando no solamente y desde la perspectiva del estudiante, que sea el estudiante internacional en nuestra universidad, nuestro estudiante que va a tener esa experiencia de aprendizaje. La palabra aprendizaje es clave aquí. Estamos pensando a nuevos modelos de aprendizaje para los estudiantes y también nuevos modelos de investigación y de aprendizaje también para nuestros profesores, investigadores, cómo enseñamos en el aula, cómo vamos a utilizar los saberes para tratar de transformar, digamos, valores, nuestras habilidades, no solamente a nivel académico, científico, pero a nivel cultural también, y social, y artístico, todos esos aspectos. Eso es la visión global, digamos, la perspectiva de un proceso de internacionalización o de globalización, de una cierta manera, del mundo académico, científico, que siempre ha sido de una cierta manera, pero estamos tratando de sistematizar un poco más, de integrarlo realmente en las dimensiones, en las misiones fundamentales de la universidad, por todo lado. Y para contestar a la pregunta sobre transnacionalización versus internacionalización, bueno, con este proceso de transnacionalización que para mí corresponde mucho más a, bueno, los peligros de la globalización, digamos, de las economías y de los saberes también, con el dominio de los saberes, digamos, de occidentales de una cierta manera, que siempre, bueno, es solamente el dominio del inglés en el mundo, en los esfuerzos de internacionalización. Cuando se ve países que antes eran muy resistentes a los esfuerzos de transformación de sus programas académicos a nivel lingüístico, Francia está entrando en la oferta de programas y cursos en inglés, Alemania lo ha hecho desde hace muchos años, los países del norte de Europa,
Entonces China lo hace para ser más atractivo, para atraer los estudiantes internacionales. Eso, bueno, para mí, eso es uno de los peligros, y digamos, de es el lado oscuro de lo que se puede llamar la transnacionalización, del mundo académico, de los esfuerzos, versus la internacionalización, que realmente esta apertura hacia los otros, un cambio, una integración de habilidades más interculturales, de saberes mucho más interdisciplinarios, mucho más, como yo lo decía, hacia girado hacia la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es un poco como yo veo la dinámica entre los dos polos, de decir, estamos una universidad internacional o global, y qué significa ser una universidad global, totalmente, como dice, abierta a las otras culturas, y aprendiendo de lo que se hace en otros entornos, y tratando de integrar eso en sus dimensiones fundamentales, sus misiones de enseñanza, formación, de investigación, de extensión. Gracias, Helen. La última pregunta que te la hará Claudia. Claudia, te pido tomar la palabra ahora, que está una pregunta del chat, y con esto cerramos el webinario. Sí, tenemos una pregunta del chat que nos hace Lorena. Dice, entre los puntos de las tendencias en prospectiva se habla de Brasil en Latinoamérica. ¿Qué comentario tiene respecto a la internacionalización en la región de América Central y el Caribe? Sí, bueno, yo mencionaba que, bueno, hay en esta región, evidentemente las Américas, hay muchas diferencias, evidentemente, entre un país como Brasil y la parte del Caribe y la parte de América Central, donde se encuentran mucho más dificultades, pero hay esfuerzos también para internacionalizar, para abrirse a alianzas estratégicas internacionales en estos países. Entonces yo creo que debemos entender y acompañar estos procesos también, bueno, del Caribe o de América Central, para realmente, como yo le decía, contribuir a la creación de este espacio común dentro de las Américas, digamos, América del Norte, América Central, América del Sur, con sus perspectivas, sus enfoques diferentes, pero tratar de integrar lo más posible los procesos. Evidentemente, vemos que hay países en la región, en las Américas, que, bueno, se dedican a invertir mucho, a hacer muchos esfuerzos a nivel de la educación superior, a nivel de la formación de recursos humanos, y eso se ve mucho a nivel, bueno, a nivel político. Yo digo que los países que hacen eligen de dedicar recursos a la educación y la educación superior, como a la salud, en sus presupuestos, son los países que hacen una elección bueno, que es pertinente, relevante para el futuro, que es seguramente el caso de Brasil, que seguramente es el caso de Colombia más y más, o de Chile. Entonces me gustaría ver también eso mucho más en la región, en el Caribe, y también en América Central, a pesar de que yo sé que los contextos son muy diferentes, pero hay siempre esta noción, esta voluntad política de los gobiernos que nos aprende mucho sobre cuáles son las direcciones futuras de estos países. Y yo creo que es importante esta inversión en la educación superior. Y lo vemos ahora de países que mucho más pequeños en América Latina, Ecuador, Bolivia, por ejemplo. Entonces, interés para invertir en la formación de recursos humanos y reconocer el papel de la educación en el desarrollo del país.
que siempre es esencial. Entonces hay que dedicar los recursos y vamos a acompañar también este proceso en las universidades de la región, de todas las partes de las Américas. Muchas gracias por tu respuesta, Alain. Bueno, con esto culmina el webinario. Quiero agradecer nuevamente a Alain por su disponibilidad, por su generosidad en esta presentación. Agradecerle a cada uno de ustedes participantes por haber estado con nosotros hoy y los invito a participar del foro de retroalimentación que voy a abrir y que el doctor Alain tendrá la generosidad también de responder. Ese foro va a estar en la unidad 6 y podrán hacer sus consultas, sus preguntas, comentarios que no pudieron hacer hoy, lo podrán hacer al doctor en estos días. Les pido, eso sí, que lo hagan en la brevedad porque el doctor tendrá que responderle en estos días. Con esto culmina. Muchas gracias a todos. Gracias también a Claudia, Norma, por haber estado acá. Los saludo. Este es el último webinario. Por favor, hagan sus asignaciones que quedan. Estamos terminando el módulo. Nos queda la unidad 6 que empieza mañana y que tiene duración de una semana más. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.